Fíjate, tocayo, cómo hay cosas que son como que ya pasó en la historia y hay algo circular en la historia, como se decía. Y hay novedades. Por ejemplo, fíjate, Alemania en la Segunda Guerra Mundial era era una nación muy racional y había hecho instrumentos de guerra extraordinariamente racionales. Y por eso avanzaba y se sentía como todopoderosa también. Mm, Es decir, avanzaba, tomó Francia en un abrir y cerrar de ojos, Polonia también la tomó en un abrir y cerrar de ojos, y cuando ya se deciden ir hacia Rusia, bueno, ahí ya toparon en algún momento. Claro, antes avanzaron en algún territorio. Rusia, como ya lo decías tú, en Stalingrado los detienen, de ahí ya no los dejan avanzar. Pero fíjate, ahora ha pasado una cosa extraordinaria. Hoy quizás ningún país de Europa tiene, digamos, el potencial militar que lo llegó a tener Alemania en su momento. Y, por ejemplo, si en algo está ganando Rusia, es porque ha creado nuevas estrategias militares que han cambiado todo lo que nosotros llegamos a conocer sobre la guerra. Es decir, por ejemplo, hoy hay drones, hoy, eso no existía ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Y siempre después de todo, toda guerra está marcada por un avance tecnológico de una manera muy especial. Hoy, por ejemplo, Rusia tiene cierto equipamiento como los Oresnis, que se llaman, unas, unas bombas que, digamos, no las ves ni con los ojos abiertos ni con los ojos cerrados, bueno, ni aire hacen casi. Imposibles de detectar, pero muy destructivas, pero no tienen una carga nuclear. Y aquí lo que quiero mencionar es que con armas convencionales, Rusia ha ido teniendo un objetivo que algunos analistas dicen que si fuese tan fuerte Rusia, ya hubiera acabado hace mucho con Ucrania. Pero lo cierto es que Rusia tiene un proyecto mucho más ambicioso de lo que parece a primera vista de conquistar tierras. Quiere destruir toda la base militar de los ucranianos y quiere también destruir una cosa que fue destruida militarmente, pero no ideológicamente, que es el nazismo. Y hay mucha influencia, ¿verdad?, de algunos de los sí, héroes ucranianos reivindicados por el gobierno actual de Ucrania y demás, fueron en su momento del nacionalsocialismo. Y fíjate cómo estamos hablando de cómo los discursos de políticos ideológicos, todavía después de 80 años de Hiroshima y más de 80 años del nazismo, todavía siguen en el debate mundial, ¿no? Así es. Incluso muchas dificultades de Alemania para cuestionar lo que está haciendo Israel contra los palestinos es porque los alemanes se sienten culpables de lo que hicieron con los judíos, y se les está haciendo muy difícil ahora decirle a los judíos, no, oigan, no hagan lo que nosotros hicimos, ¿no? Una cosa así, cosa que ya España, Inglaterra y varios países del mundo, Francia, han estado ya, Canadá poniendo ultimátums a Israel de que no puede seguir con lo que está haciendo, ¿no? Sobre todo en Gaza, que es un exterminio, no solamente que ya está matando, que haya matado a muchísima gente, entre ellas mayoría mujeres y niños y civiles, sino que además te mandé por ahí una información, porque compartimos información de que Naciones Unidas hace algunos años quiso establecer como una violación grave al derecho internacional el derecho a la comida, fíjese, que es un derecho humano fundamental. Si hay un derecho humano fundamental para la pobreza y para la justicia, pues es garantizar la comida. Sus gorditas. Entonces la ONU quiso impulsar un procedimiento legal a nivel internacional para que fuera primordial e inalienable, y que nadie lo pudiera prescribir ni prohibir el derecho de los seres humanos a comer. ¿Y qué creen? Todos los países del mundo votaron a favor, menos dos países. Estados Unidos e Israel. Claro. Que hoy están usando, sobre todo Israel, ese mecanismo pues para matar de inanición a la población de Palestina.
Fíjate que de aquí voy a tomar dos cosas muy importantes. Una primera es que o hay un cinismo sin igual, pero por ejemplo cuando Trump quiere ocultar, o mejor dicho, cuando quiere presentarse como candidato al Premio Nobel de la Paz, sería un absurdo que ese hombre tuviera el Premio Nobel de la Paz, porque ha sido, como se dice en el sentido más coloquial y popular, vamos a decirlo así, de esos que avientan la piedra y esconden la mano. Parecería que él no tiene nada que ver con lo que está pasando en Gaza, sino no es cosa que hacen los israelíes. Yo en verdad yo quiero paz. Claro, una vez que acaben con todo eso, ahí vamos a poner unos edificios de lujo y vamos a poner albercas muy bonitas, es el Mediterráneo, y vamos a hacer un palacio, todo esto. Es decir, es una pieza de una especie, de un raro cinismo que asombra, porque anhelando el premio Nobel ha contribuido demasiado a la guerra. Y hay una gran perversión, tocayo, y lo comparto con el público, no se le ha difundido demasiado esto, pero, por ejemplo, toda esta masacre que ha hecho Israel con el pueblo palestino tiene una justificación que fue el ataque de Hamas, ¿verdad? Que es un grupo que los definen como terrorista. Pero ya está absolutamente demostrado, ya está comprobado y reconocido incluso por liderazgos de Israel, que ellos financiaron muchos años a Hamas. Así es. O sea, a Hamas lo financiaron, lo apoyaron para hacerle, aún con su discurso radical, o sea, Hamas es la parte más radical del palestinismo. De los palestinos. Y ese radicalismo y ese belicismo de los Hamas le conviene a Israel porque le permite hacer lo que está haciendo ahorita. Claro. Entonces ellos los ayudaron a promover, los financiaron, los armaron, los entrenaron. ¿Para qué? Para atacar al ala moderada, vamos a decirlo, de la famosa Autoridad Palestina o de la Organización de Liberación Palestina, que eran más negociadores, donde estaba el famoso Yasser Arafat. Claro. Entonces, fíjense qué interesante cómo esos provocadores o esos grupos radicales son utilizados por el mismo poder o estados muy poderosos para justificar su propia agresividad y ha acabado diciendo que eso lo mismo hizo Estados Unidos. O sea, Al-Qaeda, el famoso grupo Al-Qaeda también fue financiado y creado. Hay imágenes de los talibanes que acaban de derrotar a Estados Unidos en Afganistán. Por cierto. Visitando la Casa Blanca, porque fueron financiados, entrenados por la CIA y apoyados por el gobierno de Estados Unidos en su momento para enfrentar a Rusia. Y después, pues estos grupos radicales cobraron vida propia. ¿Verdad? Exactamente, tuvieron recursos, entre ellos Osama Bin Laden los aprovechó y después atacaron a los Estados Unidos. Pero esas son cosas bien locas, ¿no? Como ellos mismos han creado sus propios monstruos, contrincantes, que obviamente como ellos tienen más poder, pues en general los han aprovechado para sus propios intereses. Intereses pues muy nefastos y que no merecen el Premio Nobel de la Paz. No. Y lo mismo va para Ucrania. Parece que él no creó, siempre le echa la culpa a Biden, pero en realidad siempre han contribuido a que la OTAN avanzara en las líneas rusas, que es el motivo de la invasión rusa, ¿no? Pusieron como las bombas casi a la puerta, ¿no? de Rusia, y dijeron, no, por favor, quiten estas porquerías. Sí. Que fue un acuerdo precisamente de lo que hablábamos hace rato, del muro de Berlín. Fueron acuerdos de hace muchas décadas, ¿no? Sí, eso 80 fue en el 80 años aproximadamente, sí. Debe ser esos acuerdos que no se respetaron y que generaron ya esta guerra, ¿no? Y decía dos cosas, déjeme de una vez antes de que se me olvide. No, adelante. Lo de Palestina, fíjate que lo quiero decir porque nosotros nos hemos dedicado a los derechos de los niños en algún momento. Y lo de Palestina es un genocidio, o sea, matar, etnocidio a un grupo particular, pero es también un infanticidio. En esta época que se habla mucho de los derechos de los niños y de todo, yo creo que si lo quisiera uno tasar a términos de la globalización,
está en uno de sus momentos más bajos de la historia, porque lo que han hecho los israelíes con los niños es de una atrocidad bárbara. Es decir, es matar a los niños, como para decir, en 50 años no voy a tener ningún oponente. Es decir, adelantándose mucho tiempo más, como para que no tengas... Y claro, hoy los niños palestinos, aparte de los que están muertos, los que han vivido están mutilados o están... No, pues fíjate el daño psicológico. Tocados psicológicamente. Espantoso. Y por eso esos datos que no han salido muy públicamente es una atrocidad, porque es como, pues como hace rato decías tú con respecto a los campos de concentración, que sabía que algo estaba ocurriendo, pero no sabías a ciencia cierta hasta que se fueron conociendo. Incluso hasta que fue derrotado el nazismo se dieron cuenta de la magnitud. Uh-huh. Hay una película, Amén, que la recomendamos mucho, porque hubo católicos alemanes que filtraron la información al Vaticano para que el Vaticano pudiera hacer algo, ¿verdad? Y por muchas circunstancias se guardó silencio, y Juan Pablo II en el año 2000 mandó una carta dirigida al pueblo judío pidiendo disculpas por el silencio que en su momento el Vaticano tuvo, que también yo entiendo que por geopolítica, pues el Vaticano estaba en Italia, ¿no? Sí, estaba el fascismo y demás. Ahí estaba Mussolini. Pero de todas maneras ellos tuvieron evidencia. La película Amén está muy interesante, se les recomiendo, Amén. de Costa Gabras, basada en hechos reales sobre ese episodio de la historia. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con estas historias.